10:54, tiempo de ciencia en la antena de Radio Club Tenerife. Don Jorge, muy buenos días. Buenos días, don Juan Carlos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues muy bien. Hoy aquí como siempre, con una invitada, en este caso una invitada de lujo, con un tema yo creo que apasionante también para el gran público, para la sociedad. Hoy vamos a hablar de llevar la ciencia y en particular la astronomía a la sociedad. Si hablamos de llevar la ciencia y la astronomía a la sociedad, seguro que todo el mundo tiene en mente un sitio ahí por la Curva de Gracia, en La Laguna, el querido Museo de la Ciencia y el Cosmos, que lleva ya 30 años, Juan Carlos, como decía el alcalde, el tiempo vuela, 30 años lleva el Museo de la Ciencia y el Cosmos ahí entre nosotros. Y tenemos la suerte de tener hoy con nosotros en los estudios a Antonia Varela, Toñi Varela, que es la nueva directora del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. De hecho, fue nombrada ahora recientemente, en diciembre de 2023. Y le damos la bienvenida. Gracias, Toñi, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme de nuevo a esta casa. Muy buenos días, Juan Carlos. Estuvo recientemente con nosotros, pero íbamos muy deprisa y me agrada muchísimo que esté aquí y me agrada muchísimo que hayan designado a una mujer. Así es, así es. Enhorabuena por eso. De hecho, yo no sé cómo le da tiempo. Estábamos hablando ahora fuera de antena, tantas cosas que tiene. Mira, rápidamente, doctora en astrofísica, que empieza por ahí también, es investigadora, de hecho, como ingeniera senior en el Instituto de Astrofísica de Canarias, directora de la Fundación Starlight, sigue estando de directora de la Fundación Starlight. Ahora me cuentas cómo haces todo. Para seguir, Juan Carlos, es presidenta de la BPW Canarias, que es la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales. Desarrolló su tesis doctoral en el campo de la astrofísica extragaláctica, tiene más de un centenar de contribuciones a congresos y publicaciones en revistas científicas y de hecho acaba de publicar un artículo en Science, que se dice rápido, sobre la contaminación lumínica y otras amenazas al cielo nocturno, campo al que ha dedicado buena parte de su labor y hablaremos de eso. Pero vamos a empezar por el principio. Toñi, el Museo de la Ciencia, me encanta una frase que dijiste en una entrevista que te leí, que lo definías como un lugar para aprender jugando y disfrutar experimentando. Qué bonito. ¿Qué importancia tiene el papel del museo en llevar la ciencia, en particular la astronomía, a la sociedad, Toñi? Pues efectivamente creo que ha sido una idea extraordinaria la del Instituto de Astrofísica de Canarias junto con el Cabildo, promover tener un espacio donde la sociedad pueda realmente aprender, pueda disfrutar, pueda entender los fenómenos de la naturaleza que solo se podrían entender experimentando y además a través de una serie de proyectos, de didácticas y actividades que prácticamente son imposibles realizar en casa, como levantar un coche, por ejemplo, o no conveniente, y por tanto es la mejor manera de valorar, de entender cómo funcionan las cosas, cómo se formó el universo o cómo funciona el cuerpo humano. Lo bonito también de este museo creo que tiene un equipo profesional extraordinario, que es el único de España donde se fabrican los propios módulos. Es decir, no lo sabía, qué dato más interesante. Justo es taller también. Entonces aquí se plantean qué queremos comunicar, qué queremos contar. Una vez que se piensa, se desarrolla un prototipo que se experimenta y se pueden romper 10 antes de tener el definitivo y con ese prototipo ya se pone en aula y ya se prueba, ¿no? Al final los que prueban son todos nuestros visitantes, nuestros niños y niñas y también los mayores que disfrutan muchísimo, que los veo yo jugando también con las piezas y realmente yo creo que es la forma, yo creo que ha habido también un pequeño problema, el hecho, y no tan pequeño, de no tener laboratorios ya de ciencia en muchos centros de secundaria. Yo creo que eso merma también el interés por las disciplinas científicas, porque yo creo que no hay nada que despierte mayor interés que experimentar, que un laboratorio, que jugar, que ver cómo, incluso en química, ¿no? Mezclando dos compuestos, de repente empieza aquello a echar humo. Pues bueno, aunque eso es peligroso también, pero es verdad que se te queda grabado y se entienden los fenómenos cuando los ves. Desde cómo vuela, por qué un avión flota y vuela, ¿no? Entonces, si tú ves, puedes poner el globito y puedes poner el experimento y puedes explicar cómo funciona y qué es el efecto Bernoulli y es distinto verlo que contarlo en un libro, en un aula. Entonces yo creo que el museo complementa, sobre todo, esa educación reglada. Y además ayuda a esa formación que yo creo que debe ser permanente y para toda la vida. Yo lo veía con los alumnos de la Universidad de Mayores, en la que estuve dando clases más de 20 años, que una de las visitas obligadas era al Museo de la Ciencia y disfrutaban en el museo. Además tiene, como saben, tiene también
un aula para charlas y divulgación, tiene un planetario precioso, fabuloso, un microcosmos que es para niños más pequeñitos, para que jueguen, experimenten, y luego está el Cosmolab, que es el laboratorio que queremos arrancar, que podría ser ese complemento para muchos centros educativos para poder hacer actividades de laboratorio. Es que es una maravilla, Toña. Has dado en el clavo la experimentación. Mira, yo en el máster de profesorado que damos para formar precisamente a los profesores en mi área, en física y química, hay una frase, una cita que pongo siempre al principio del máster, que es de Benjamin Franklin, que decía: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Solo cuando te involucras, cuando pones las manos en la experimentación, cuando los chicos ven una esfera rodar por un plano inclinado, lo empiezan a entender antes de que tantos problemas en el papel, ¿no? O sea, que yo creo que en ese sentido el museo hace una labor enorme que ojalá, supongo, te voy a preguntar por eso, el museo no se queda en las puertas, ¿no? Tiene actividades fuera, ¿puedes llevar el museo a otros sitios? ¿Qué programas tienen? Pues sí, uno de los objetivos también este año, aparte de la consolidación, de seguir reforzando esa identidad de museo único que tiene, seguir también actualizando contenidos y promocionando y colocándolo en un lugar de interés turístico. Tiene que serlo en nuestra isla. Claro que sí. También tenemos previsto hacer, ya se han hecho en otras ocasiones, que es llevar el museo a la calle y a colectivos a los que no llegamos, desde el centro de Tavares, o podrían ser a prisiones, o podrían ser a colectivos de mayores, porque la ciencia hay que también llevarla. Yo ayer estaba en La Gomera, Brasil, me decías, por ejemplo, y a veces los niños y las niñas tienen dificultad para viajar, para venir. Ojalá, ya les dije que vamos a ver cómo lo organizamos para que puedan venir todos los niños de todas las islas a Tenerife a visitar nuestro museo, pero también vamos a movernos. Entonces, antes estaba la Cosmoneta, ahora se llama Musoneta, porque ahora todos los demás museos de Tenerife también se suman a la Cosmoneta. Entonces, vamos a ir llevando experimentos a través de esa furgoneta por todas las islas y a estos colectivos. O sea, la idea es efectivamente llevar, ya iremos más limitados en cuanto a experimentos y módulos, pero hay un equipo de gente detrás, de monitores y monitoras entusiastas que seguro que van a contagiar y quién sabe, ojalá, yo creo que todo esto ayudará no solo a favorecer, ¿no?, y a propiciar y fomentar la cultura científica en la sociedad canaria. Tan importante. Sí, y también despertar vocaciones científicas, que también interesa mucho. Así es. De hecho, te has adelantado un poco, ahora acabas de asumir las riendas, qué responsabilidad, supongo que un honor, ¿no? Pero ¿qué retos de futuro crees que tienes para los próximos 30 años de este museo? ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo más importante? ¿Renovar contenido? ¿Llevar, como dices, el museo fuera? ¿Ampliarlo quizás? Sí, hay muchos proyectos dentro del plan estratégico que hemos marcado. Por un lado, yo creo que mi intención es seguir manteniendo esta identidad de museo interactivo, de museo experimental, aunque también se pueden y se van a mantener algunas partes de conservación y patrimonio, porque por supuesto tenemos piezas, algunas únicas, que, bueno, y va a ser único hasta el teléfono habitual antiguo, que los niños no saben ni niña que existe. Hasta una postal va a ser ahora una reliquia, pero bueno, tenemos una serie de elementos que igual también se va a hacer una parte de conservación, y exposiciones, unas permanentes, otras fijas. Ahora tenemos la de Ceniza y Lava Extraordinaria para entender Alta Jogaite y entender el origen de las Islas Canarias. Está previsto otro en un futuro de Agustín de Betancourt y otras más expediciones. Pero además hay que actualizar contenidos, no solo mantener los módulos, sino en estos últimos 30 años ha habido grandes descubrimientos, grandes avances en la ciencia, por ejemplo, exoplanetas, materia, energía oscura, que vamos a tener que actualizar. Tenemos que innovar, hay que meter nuevas tecnologías, realidad virtual, inteligencia artificial. Hay un proyecto precioso donde podremos, a través de esa inmersión, a través de realidad aumentada, formar moléculas jugando con átomos, o sea, también de química, porque no solo astrofísica, y por supuesto el seguir innovando, seguir implementando, pues que sea no solo en astrofísica, el cuerpo humano, en las distintas, cómo funcionan las cosas. También creo que debe ser ese centro de concienciación y educación por el clima. Es decir, que ya tenemos algunos módulos que hacen referencia a este campo, pero tenemos nuevas amenazas, entre ellas también la contaminación lumínica. Eso te iba a preguntar, de hecho, antes que se nos vaya echando el tiempo encima, porque yo estaría horas hablando con Toñi, Juan Carlos, pero a esta mujer no sé cómo lo hace, pero le da tiempo a seguir de presidenta de la Fundación Starlight, que uno de sus principales objetivos es la defensa del cielo nocturno. Y encima acaba de publicar en Science, que se dice rápido, en la revista Science, acaba de publicar un artículo precisamente sobre eso, sobre las amenazas
de la contaminación lumínica al cielo nocturno. ¿En qué estado está esto en Canarias, Toñi? ¿Hemos avanzado mucho en nuestros años? ¿Nos queda mucho por avanzar? Yo creo que en Canarias el avance que tenemos es que hemos estado siempre en la cabecilla de muchas iniciativas. Es decir, Canarias ha sido pionera y yo de verdad que creo que es una cosa que de la que tenemos que estar orgullosos. Siempre también abanderadas por el Instituto de Astrofísica de Canarias. No olvidemos que la primera ley gubernamental para proteger un cielo nace en Canarias y que se ha replicado en otras comunidades autónomas y en países como Chile y Hawái, que ya tiene Chile recientemente una ley para todo el país. Nosotros estamos trabajando aquí para tener una ley para toda Canarias y ojalá una óptima, idónea para toda España. Ha habido un real decreto, pero se ha frenado 2 veces y tenemos que seguir consensuándolo con los que se corresponden con los que se dedican al alumbrado, pero bueno, hay que llegar a consenso. En cualquier caso, hemos conseguido que al menos en La Palma y en la mitad de Tenerife, que mira La Palma, tener mayor control, que no aumente al menos esa contaminación lumínica, y estamos trabajando desde Starlight también en muchos municipios que se van integrando a nuestra red, que vayan estableciendo ordenanzas y por lo menos ir educando sobre lo que no se debe hacer. Claro. Sí es cierto que los avances no han sido, a mi juicio, tantos como esperábamos, pero también es que hay muchos cambios. El control de la contaminación lumínica es municipal. A veces cambian cada 4 años y cambian también los políticos y las políticas. Y entonces empezar de hay cero. que volver a empezar a educar y a concienciar. No es una cosa que se logre para toda vida. Yo creo que hay retos, la igualdad, el no racismo. Hay una serie de campos que digo, esto debería ser de por vida, pero no, hay que seguirlos defendiendo día a día. Claro. Lo que sí es verdad que yo creo que hay más conciencia social, que poquito a poco estamos consiguiendo, que tenemos que buscar la manera de... Yo ahora estuve recientemente en Soria, se ha hecho un proyecto de alumbrado que se ha cambiado el 83%, con fondos públicos, evidentemente. Ahora ya hemos conseguido que el IDAE se ha conseguido no de fondos si tú utilizas unas lámparas iluminarias que son contaminantes. Por primera vez se contempla no solo eficiencia energética, sino la no contaminación. Y poquito a poco se dan pasos. Y a otra cosa que se está también liderando desde aquí, hemos trabajado muchísimo albergando los congresos donde se han debatido estos temas, que creo que eso es importante, sobre nuevas amenazas. Por ejemplo, las megaconstelaciones de satélites, que vamos a tener una coraza. O sea, se está hablando, si hace unos pocos años empezaron por 60, había ahora en la actualidad unos 5 o 6 mil, estamos hablando de, en este artículo de Science, hablo de 400.000 y ya se está hablando de 1 millón. Esto no es... ¿1 millón perdona? De pequeños satélites 1 millón, Juan Carlos. En las constelaciones. Me quedo muerto, ¿eh? En baja órbita, con la amenaza que supone no solo para la astronomía de base, será extraño, o sea, hay algunos telescopios que perderán la mitad de sus observaciones, sobre todo al principio de la noche, no solo por la cantidad, sino porque brillan. Entonces, y además ponen en peligro algunos satélites también de observación terrestre y algunas otras misiones espaciales y observaciones incluso de detección de objetos potencialmente peligrosos. Claro. Asteroides, meteoroides, pequeños objetos muy débiles, muy difíciles de detectar, que requieren un seguimiento continuo y permanente, y esto puede crear absolutamente una gran confusión al margen de amenazas al medio ambiente que desconocemos. Es que te iba a decir, quería muy rápidamente hacer hincapié en una cosa, me estaba contando fuera de antena, que creo es importante, porque la contaminación lumínica, Juan Carlos, a lo mejor la gente no lo sabe, pero no solo afecta a reducir esa oscuridad para poder observar el cielo, sino afecta a emisiones de gases de efecto invernadero, afecta a fauna, ¿verdad? Exactamente. ¿En qué puede Siempre hemos influir dicho, esa contaminación? hace 20 años era desconocido, aunque ya nosotros lo decíamos, ¿no? Desde la iniciativa Starlight, que por eso surge por primera vez el cielo es un derecho de la humanidad, y además se dice por la repercusión que tiene en los pueblos y en la biodiversidad. No habían tantos datos científicos, pero es que ya los hay. De hecho, hay premios Nobel por el estudio de los ciclos circadianos. Claro. Somos seres que vivimos en un planeta que ha evolucionado con un día y una noche. Así nos han creado. Si hubiéramos tenido 2 estrellas, igual serían diferentes, serían menos, más largos, dormiríamos una vez al año, pero no es así. Dormimos cada día, si no nos morimos, tenemos que dormir, aunque ahora dormiremos poco esta próxima semana, pero yo creo que eso bueno, se nos mantendrá. Pero en cualquier caso, volviendo a la temática, el iluminar, nosotros no decimos apagar, que no se nos asusten cuando nos oyen hablar como al principio. Queremos iluminar inteligentemente. Lo que hay que iluminar, cuándo y cómo. Y mejor, a veces hay que poner una farola, porque queremos homogeneidad. Claro. Reducir la intensidad también, que evita el deslumbramiento. El deslumbramiento es inseguridad. Todo lo que hagamos, todo lo que se ve cuando sobrevolamos las ciudades, que decimos qué bonito, todo iluminado de noche, eso es como abrir un grifo y tirar agua.
Eso Claro. es luz que va hacia arriba. ¿A Desperdiciar. quién? No sé si para desorientar a las pardelas, eso es lo que hace. Realmente energía en una época de crisis O sea, que tiene que ver con el cambio económica, climático y tiene que ver con claro, la entonces, biodiversidad. favorece o sea que- al sobreiluminar, consumimos más, emitimos más gases de efecto invernadero. Hemos hecho las cuentas, por ejemplo, en Vigo, ¿cuánto se emite por la luz de Vigo 40 días? Por los millones de LED. Entonces, eso es verdad que es una falta además de responsabilidad y de conciencia, a mi juicio. Ya. Y tenemos que ser ejemplares. También altera hábitat, especies, ecosistemas. Eso está alterando el clima. Además, por supuesto, la salud, cómo no el patrimonio cultural. Tenemos aquí en Canarias, por ejemplo, Risco Caído, Montañas Sagradas. Tenemos un patrimonio arqueológico Benaurita en La Palma, en el Teide, en Fuerteventura, en todas las islas. Ese patrimonio no se explica si no lo conectas al cielo. Y Claro. hemos perdido ese legado de las generaciones pasadas, las tradiciones, las leyendas, las cabañuelas, todas las historias que tenemos que recuperar, que está a veces en la tradición oral de nuestra isla, de nuestra gente. Eso está ligado y conectado al cielo. Perder el cielo es perder el planeta. Y lo digo siempre, no podemos hablar de sostenibilidad si no iluminamos correctamente, si no protegemos el cielo. Y por supuesto, yo también siempre digo, no solo es el redunda en un beneficio económico a través del ahorro energético, sino por el astroturismo, que se está convirtiendo También. en un motor muy dinamizador sobre todo en entornos rurales más empobrecidos económicamente, en riesgo de despoblación, que está permitiendo, ¿no? Que Toñi, vaya cátedra acaba de sentar, sí, ¿eh? sí, sí, o sea, sí. vamos, me quito el sombrero. Qué pena que se nos está yendo el tiempo Sí. encima, pero Mira, Juan Carlos... hay un oyente, quería- el oyente dice, ¿cuánto cuesta y el horario de visita? Pues mira, yo no tengo aquí ahora exactamente pero sé que va entre 3 y 5 euros. Hay días también que es gratuita la Gratuito, entrada ujú. al museo. Y desde luego, cuando vas con escolares, vas con grupos, es gratuita. Aquí están diciendo, aconseja a un grupo de jubilados visitarlo. Muchas gracias. Pues serán muy bienvenidos. Así es. Toñi, mil gracias. Es muy importante la divulgación científica, como hacemos aquí en este programa todas las semanas, gracias a esta casa, la cadena SER, y instituciones como la tuya, que es toda una referencia en Tenerife y en Canarias. Enhorabuena y mucha suerte para ese nuevo puesto, ¿eh? Adelante. Muchísimas Adelante con gracias. todo Mucha ese suerte. desafío. Muchísimas Y gracias a felicidades. ustedes. Besos.